Hola, 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 hola. Hoy estamos aquí dándole con Ricky Sebas. ¿Ah? No, ¿Cómo están ustedes? Excelente, mi pana. ya hizo cambio, no me esperaba el Te cambio. agarré fuera de base, ¿verdad? No fuera de base el nuevo saludo. Sí, claro, uno espera el... Bienvenidos. Ajá, Y el estamos aquí típico. dándole con Ricky Sebas. Claro, No fue un joda. saludo más Agarramos un pasivo. poquito fuera de base. Claro. Se me agarró A ver yo si como, están- ¿qué? Si es Claire, no es Claire, ¿quién está saludando? No joda. A ver si estaban pendientes. A ver si estaban pendientes. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Joda, gente, Coño, súper bien. ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido la semana? Excelente, mi pana. ¿Cómo va todo? Muy ¿Por qué bien. no dijeron aquí dándole? Tienen que decir. No joda, como entrenamos, no joda. Aquí estamos, mi Joda, pana, como- dándole. Dándole duro, como siempre. Meses de entrenamiento para responder correctamente y Exactamente. funcionado. Imagínate, tú cambiaste el saludo, ya se cambió todo, weón. No, un flequito para refrescar, para agarrarlo fuera de Para base. Todo el mundo, refrescar. bueno, pero ¿cuándo Exacto. empieza esta vaina? Sí, yo estaba así como que no joda. Viste que sí. Para captar la atención funciona, Sí, mano. me pega, ¿eh? Claro. ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué me cuentan? Coño, mi ¿Cómo ha pana, estado de su verdad semana? que no me puedo quejar. Todo ha estado de verdad súper bien. Súper tranquilo. Bastante trabajo, pero gracias a Dios, Gracias a Dios, eso es todo verdad. bajo control. Está bueno. Aquí por aquí, echando el pichón, man. Trabajando 1500 proyecticos a la vez. A ver por dónde se rompe la piñata. Trabajo de hormiguita. A ver como dice por ahí, por dónde le entra el agua al coco. Ah, sí, ¿Dónde le entra? no joda. Exacto. Y por ahí viene el cumpleaños de Sebastián, ¿oíste? Ya dijo ¿Verdad que que compró sí? como Pero ahí viene 300 él. cajas de birra. ¿Tú te imaginas que la Va, ponga? Bueno. ¿Tú va, te a matar- imaginas que ponga el va a que matar ponga 2 el vacas, un que, puerco. que ponga el cumpleaños en Craigslist, así como que literal, literal ponga la dirección? Vamos a poner la dirección al final del Ustedes episodio, se ¿no? vieron esta película de Proyecto X. Sí, como Proyecto X. Al final del episodio pones la dirección ¿Sí se de Sebastián acuerdan? No y joda. así todo el mundo se va a la casa ese día. Ya saben, el sábado Hay pequeñas 20 diferencias. invitados para el tío. Hay pequeñas Ya saben, diferencias, ¿no? en zip code. Sí, hay pequeñas diferencias como que no hay un Mercedes que dañar, o sea, no hay Mercedes-Benz que dañar porque no lo hay. Ahí es Exacto. un Scion TC que dañar y no hay piscina donde dañarlo tampoco. Bueno, entonces se jodieron porque no hay piscina. No hay piscina. Si Hay van a candelabro de saltar dónde guindarse. si van a saltar del techo, saltan, Hay pero para candelabro, el pero piso, mano, no hay, porque no no hay hay lámpara piscina. de dónde guindarse. No, tampoco hay, weón. Entonces no Lástima. pueden Eso es lo que volver estaba, mierda. eso es lo que tenía Y yo. hay un perro ladilloso que se llama entusiasmo. Porky, que lo amo. Ese perro no los va a dejar ni respirar, man. Así que. Pero yo me- ¿qué es lo que sí va a ver, Sebastián? Birra, como loco. Sí, va a haber birra. Birra por todo lado. De hecho, no va a haber piscina de birra, pero de birra normal, pero sí. Yo siempre he tenido un sueño. Ustedes no han soñado Hay nunca que agarrarse. con llenar una tina de la bebida que les gusta. ¿Nunca han soñado eso? ¿Nunca Una les ha tina llena de parecido? champaña. No champaña, en mi caso sería de Shiner, ¿no? Entonces, Así, imagínate, completica. si yo con De Shiner. una copa de champaña me Eso. da ratón, imagínate Shiner es mi bañarme en cerveza una favorita. piscina de champaña. Eso ¿Champaña? tú sí te lo triplarías. Uf, claro. Un hot tub lleno de champaña. Sácate una cuenta, ¿cuánta curda tendríamos que meterle Nah, al mames, jacuzzi weón. para ponerlo a correr? No. No, es que tu jacuzzi, no mames, ya eso es diferente. La tina de baño, yo creo que por ahí con, pues, no sé, le pongo unas 150 cajas de Shiner de 12, más o menos. Naturalizer para que salga más barato. Una vaina Ese así, weón. ratón. Sí. Sí. Debe ser, les voy a decir una vaina, debe ser horrible bañarse en cerveza. Obviamente Que se quedas te bota un sticky. poquito de cerveza, si te bota un poquito de cerveza en la camisa y después no aguantas el olor. Es verdad, Imagínate mano, pero bañarse y que el cabello todo hediondo a cerveza, todo pegostoso. Estás loco. Estás loco. Que no sí, te lo güey. disfrutas, Estás mano. loco, Disfrútatelo, horrible. weón. O sea, No. está bien. No, debe ser interesante en champaña o en espumante o algo así. Toda la curda huele mal al día siguiente. Sí, weón, todo. Porque eso es Toda la curda huele mal fermentado. al día siguiente. Lo que pasa es Imagínate que la los que les cerveza gusta el más vino, porque no, se anda a va. cagar. En whisky, Oh, no, marico, no, o sea, Será para que te imagínate, arda el. claro, o sea, el cocho. imagínate tú cómo vas a, Amanece desinfectado. a ver, bueno, o ¿Y sea, con cómo qué? vas a meter tú la bocanada de whisky, o sea, creo que es un poquito más difícil de digerir que una cerveza, ¿no? O sea, tú metes Con mi ahí, visualización. Mira listo, dame un mi segundo, visualización de Sebastián en una tina. así, Tú ves los pececitos. ajá,
Así, bueno, Exacto, literal. vale. ¿Sí va a estar el coño madre ese? No, ahí literal yo jugaría a quién aguanta más debajo del agua. Weón. Yo aguanto más. Que me ahogo, me ahogo. Ay, Qué aguanto borracho. 3 minutos, weón. Literal. La gente va a pensar mal de ti. Weón. No importa, weón. Cualquiera que lo escucha, bueno, pero qué cantidad de alcohol bebe No Sebastián. piensen mal. No, óyeme, yo le voy a decir una cosa. No piensen mal. Jamás duden de Sebastián. Jamás Confirmen. de mí. Eso es un Confíen. confirmado, mi hermano. Diría el meme, confíen, porque si no confían, no hay confianza. Saludos, literal. Así, Marico, así llegaste dice a el nivel meme. de profundidad. No, y tengo un sticker, weón, que me encanta usarlo, weón, cuando la gente empieza con sus mariqueras, yo como que confía, porque si no confías, no hay confianza. Así es el sticker, weón, es demasiado bueno. ¿Ustedes no les da la idea que no pueden usar stickers en Instagram? Yo los puedo usar solo en WhatsApp, weón. Qué mierda. A mí me da la idea Pero eso. tú sabes también que tienen que Nunca, confiar verdad que sí. en aquí dándolo, ¿viste? Y seguirnos en las Eso es redes, verdad. ¿verdad, Ricardo? Por supuesto, mi pana, como siempre, invito a los que nos están escuchando, si todavía no se han suscrito a nuestros canales, estamos en YouTube, suscríbanse, nos pueden conseguir en todas las plataformas como Aquí Dándole Pod. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, Google Podcast, estamos en iHeartRadio, Pandora y por supuesto, como mencioné antes, las principales Spotify y YouTube con todo. Y por supuesto, si están en YouTube y ya se suscribieron, métanse a ver los videos, denle like y recomienden, como siempre, hagan comentarios que estamos súper entusiasmados de recibir sus comentarios para interactuar y escuchar sus opiniones. Y no se me puede olvidar, síganos en las redes, estamos como @aquí dándole pod en todas las redes más importantes, especialmente Instagram y Facebook. Por favor, corran la voz, que su apoyo es muy agradecido. Hemos Y tenido, es gratis. Es hemos, gratis. hemos tenido varios Y es gratis. comentarios ahí por ahí en videos y eso me parece genial. Nosotros damos tu Hemos like, tenido, te cada vez tenemos contestamos, más feedback te contestamos y te damos un autógrafo así en cualquier vaina, no sé, digital. Sí. Una firma digital, un Te correo mandamos una electrónico foto dedicado. de Clever así. Sí. Un correo electrónico dedicado. Sí, Tú literal. mira, este es el trato. Tú comentas cuál de los tres es tu favorito y te mandamos una foto así. Ah, bueno, está bien. Muy gay. No mames, güey. O así. Prefiero que vengan a mi fiesta, güey. No, prefiero que se emborrachen. No, mentiras. Bueno, gente. O como otaku. Esa está ¿Cómo peor. quedas? Prefiero la otra, güey. Venga, sí. De pana, yo también prefiero el besito. Ricardo hace rato está poniendo su cara de cariñoso. De cariñoso. Ay, no mames. Ay, Ya que nos hemos reído bastante, vamos a empezar a soltar un poquito de lo que vamos a hablar hoy, que está un poquito... Oye, Ay, Marico, ya no vamos a reír. Literal, se acaba de Irónicamente- confirmar el dicho de mi irónicamente- tía, güey. O sea, ¿tú te has visto ¿Cómo? el dicho de la tía? Se acaba de confirmar el dicho de mi tía y la ¿Cómo es creencia eso? de mi tía, güey. Que literal ¿Cuál es me el dice, dicho de ay, tu tía? cuando uno ríe mucho es que algo malo va a pasar. ¿No les has dicho? No ha pasado No, eso, bro, eso es literal. baboso. eso no existe. Eso es ¿Quieres que te diga baboso. una cosa? Lo digo, Así lo digo nos en el decían cuando éramos pequeños. lo digo en el Dile a tu tía sentido. que es pavosa, ¿viste? Le digo en el sentido, uy, bueno, lo que bueno, no dije qué Brother, tía. Cuando Hay uno como estaba, 20,000. los adultos pueden ser crueles, chamo. Cuando uno era pequeño te decían, sigue con la risita, que el que se ríe así como tú te ríes terminan llorando. Y ¿Sabes uno por no qué lo entendía digo? que era porque te iban a zampar tu coñazo Lo digo porque por mamador de gallo. lo digo porque de lo que vamos a hablar hoy sí no tiene nada de gracioso, de verdad. Uy, Pues sí, entonces por eso hice como la analogía, porque Oye, estábamos irónicamente es verdad, exacto. echando risa y cuento, pero de lo que vamos a hablar hoy no es nada gracioso, de hecho es un poquito triste, de hecho es lamentable y de hecho es repudiable. Sí. Vamos a hablar nosotros de un tema que de pronto hemos visto como en la sociedad en estas nuevas épocas, más que todo en muchos aspectos y en muchas áreas, hemos visto cómo se ha propagado y cómo ha aumentado esa caracterización de la deshumanización. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, de cómo la gente ha desarrollado ese tipo de situaciones incómodas y ese tipo de características deshumanas en muchos aspectos.
y vamos a traerles como un ejemplo de ello. Vamos a tratar de hacer la deconstrucción y de tratar de dar nuestras opiniones al respecto. Pero de verdad que, o sea, vimos la noticia nosotros tres y fue como de que muy, muy triste, mano, eso. O sea, muy, Y muy eso, feo y muy claro. heavy. Y eso, oye, eso obviamente vamos a comentar sobre varios ejemplos de cosas recientes o también cosas del pasado También. que reflejan lo que es la deshumanización. Y te pregunto a ti, Clever, cuéntales un poquito a los que nos están escuchando, qué es exactamente la deshumanización y si es algo intencional, sin querer, adrede, puede ser planificado, deliberado. ¿Cómo es eso? Mira, es un proceso mediante el cual se busca despojar a los individuos de su identidad y valor como seres humanos, tratándolos como objetos o seres inferiores. Eso usualmente sucede o ha sucedido durante muchas épocas. Lo En usaron, distintas bueno, épocas. básicamente, cada vez que existe una polarización entre dos grupos, tiende a existir un proceso de deshumanización. Y esto se utiliza frecuentemente en las guerras, se han utilizado también entre movimientos políticos, entre movimientos sociales, entre movimientos económicos. Por ejemplo, movimientos económicos entre lo que es el capitalismo y el comunismo. Exactamente. Entonces, se enfocan. ¿Y tú crees que se podría decir que la deshumanización se utiliza para desmoralizar a tu oponente entonces? Básicamente es para degradarlo de un ser humano a un ser humano de segunda clase, de tercera clase, Para que se sienta inferior. o cosificarlo, donde llega un momento donde tú puedes generar acciones contra esa persona, hasta bélicas, inclusive hasta matar, justificadamente, porque a veces el primer proceso, por ejemplo, cuando dos países entran en guerra, o cuando o se presenta, por ejemplo, como una guerra civil, que se parte el país en dos, eran hermanos hasta ese día, ¿verdad? Claro. Y entonces a partir de ese día tienen una visión diferente, ya sea política, religiosa, económica, la que sea. Entonces comienzan unas campañas mediáticas y de otro tipo que voy a mencionar un poquito acá en adelante, que hacen que esas personas bajen de valor a nivel humano y que además puedas colocarlo como enemigos. Entonces, ese enemigo, al ser deshumanizado, pierdes la empatía hacia él. Y entonces, Exacto, lo degradas. Claro, la bro, muerte o el asesinato se justifica porque dice que es una cosa o un ser que lo que quiere es dañarte a ti. Oye, yo lo veo, o sea, bueno, la propia palabra lo dice. Todos los humanos tenemos unas características y ciertos derechos, yo lo contemplo por ese lado, que nos determinan y que nos hacen humanos, como el derecho a la libertad, el derecho a la vida, digamos que son los dos más primordiales y más principales que yo pueda destacar. Pueden haber otros, pero esos son los que quiero resaltar. Y obviamente la palabra evoca como deshumanizar, es despojar de esos derechos principales o despojar esas características humanas que nos hacen humanos prácticamente. Entonces, eso es y lo básicamente triste, como ¿no? un concepto general. Y lo triste es que, como tú dices, Clever, ese grupo específico que pudiera ser un grupo político, corporativo, económico, o sea, pueden haber muchos fines detrás de ese grupo, pero cumplen su cometido precisamente porque primero logran quebrar emocionalmente y moralmente a ese grupo de personas, o puede incluso suceder de un uno a uno. O sea, una persona puede deshumanizar a otra dentro de una casa, entre familiares puede llegar a suceder, creo. Uno de los ejemplos modernos que podemos ver de la deshumanización, Ricardo, es los nazis. Fíjate que hasta claro. que comienza, hasta que Hitler toma el control, ¿verdad?, del gobierno alemán. Los alemanes vivían juntos con los judíos en una normalización, o sea, vivían normal, pues, ¿entiendes? Eran amigos, eran familia, eran todo.
eran vecinos, Convivían. Crea un proceso de deshumanización a través de campañas políticas, campañas de información, boca a boca y de diferentes métodos, donde baja a los judíos a niveles infrahumanos. Entonces, justifica luego que dice que estos infrahumanos lo que quieren es tomar el control y dañarlos. Entonces, les lava el cerebro al resto de los alemanes diciendo que estos son seres negativos que lo que quieren es dañarnos. Y quieres saber, perdón. No, dale, vas a hablar. Y quieres, rapidito, y quieres saber qué es lo interesante, es que en ese mismo proceso que dices tú, Clever, de deshumanización, convencen a los demás partícipes de esa deshumanización, convencen a los demás de que ese grupo a quien tildan de inferior, al mismo tiempo los tildan de amenaza. Correcto, entonces, al deshumanizar al mismo tiempo, no solamente los estás degradando, sino aparte los están tildando de ser una amenaza para su coexistencia y su convivir y su existencia en general. Entonces, y eso fue lo que pasó. Correcto. Y quiero hablar un poquito, ahorita cuando termine Sebas, voy a mencionar varios tipos varias formas de deshumanizaciones para que entendamos un poquito. Adelante, Sebas. Es que eso, yo siento que eso es lo peligroso esa es la libertad peligrosa que otorga una ideología muchas veces, porque la ideología enfocada y encaminada en un mal sentido, como lo acabas tú de mencionar, en esos ejemplos tan grotescos y tan complejos de épocas pasadas, yo considero que esa es la peligrosidad de tener una ideología y de que la ideología sobrepase cualquier entendimiento y cualquier regla natural de la existencia, ¿me entiendes? O sea, porque la ideología está por encima de cualquier cosa y entonces la ideología tiene la permisividad de dejar a las personas hacer y ejecutar lo que la ideología imponga. Entonces, esa parte de deshumanización también viene impuesta por algunas ciertas ideologías y pues ya que tú tocaste el tema de los nazis y esas cosas, pues yo quería mencionar el riesgo que hay a veces con ese tipo de cosas. Continúa. Sí. Óyeme, y nombré los nazis porque uno es algo que como que sonó mucho, pero por ejemplo nosotros los venezolanos lo vivimos entre el chavismo y la oposición. Exactamente. Y fue bien crítico. Y la razón por la que existe la migración tan masiva de venezolanos de Venezuela, saliendo de Venezuela, es por la persecución política y la falta de derechos, de derechos humanos para aquellos que no están con el gobierno, están deshumanizados. Le quitaron sus derechos, le quitaron su valor. Lo que quería comentar un poco sobre esto es hablar un poquito de cómo se manifiesta, de cuáles son las formas en las cuales se manifiesta la deshumanización, ¿ok? Tanto individual como a nivel colectivo. Y estas son las tácticas más comunes que se utilizan para deshumanizar. Estereotipos. Se crean generalizaciones negativas y simplistas sobre las características de un grupo, basadas en prejuicios y sin tener en cuenta la diversidad dentro de ese grupo. Estos estereotipos deshumanizantes reducen a las personas de una única dimensión y refuerzan la idea de su inferioridad. Ejemplo, está pasando muchísimo ahorita, por ejemplo, con los inmigrantes venezolanos que están yendo hacia los otros lados, comienzan a hablar de los venecos. ¿Me explico? Y entonces y eso ha pasado con muchos inmigrantes de otros tipos. Cuando vinieron los portugueses a Venezuela también pasó, cuando vinieron colombianos a Venezuela también pasó. Entonces comienzan a generalizar que si los venezolanos hacen esto, que si los venezolanos hacen aquello. Entonces pierde el valor individual y solamente refuerzan los errores comunes de esos grupos. Claro. Entonces, esa es la primera parte. La segunda es discriminación. Se niegan los derechos y oportunidades básicas a las personas del grupo deshumanizado. Esto puede manifestarse a través de las leyes discriminatorias, segregación, marginalización social o negación de servicios o recursos fundamentales. Y eso pasó en Venezuela, que por ejemplo, si tú no eres del partido o si tú no tienes la tarjeta del gobierno,
no te van a dar el bono, no te van a dar una Ciertos carrera, no te beneficios. van a dar un negocio. Y eso está pasando. Y en muchos países sucede. Lo que pasa es que uno no se da cuenta. Pero, por ejemplo, si tú no estás con el gobierno de turno, o si tú no estás inscrito en el partido del gobierno de turno, es más difícil conseguir un trabajo en el gobierno. Claro. Claro. Y eso no te están, Irónicamente. no te están colocándote a ti por tu valor personal, sino por a quién perteneces. Ok, violencia simbólica y física. Se utiliza la violencia como medio para deshumanizar, ya sea a través de actos simbólicos o actos físicos. Esto incluye insultos, humillaciones, abusos verbales y físicos, y en los casos más extremos, genocidios y crímenes de lesa humanidad, lo que conversamos hace unos minutos atrás, que tenía que ver con los nazis. Claro. Y con lo que pasó, bueno, ¿vamos a comentar eso ahora o lo vamos a comentar más tarde? No sé, ¿quieren ir adelantando o terminar de leer estos dos momenticos? Déjame leer estos dos, que me quedan dos nada más y listo. Sí, Claro. sí. Propaganda y desinformación. Se difunden narrativas y mensajes falsos o distorsionados con el propósito de demonizar, lo que mencionó Ricardo hace un rato, al grupo deshumanizado. Esto puede incluir la difusión de estereotipos negativos, promociones del miedo y la hostilidad, y la creación de chivos expiatorios para desviar la responsabilidad. Claro. Empiezan a hacer campañas. Y obviamente, exacto, eso es una perfecta descripción de lo que sucede por lo general cuando hay competencia entre partidos políticos en distintos países, y cuando uno de esos partidos políticos logra tomar control y logra tomar poder general sobre el país, entonces quieren mantenerse en control, como sucedió en Venezuela y ha sucedido en muchos otros países, y utilizan entonces la propaganda y la desinformación. La desinformación es el truco más antiguo en el libro de la deshumanización, porque entre más ignorancia y más desinformación, más fácil es tú dominar a las masas. Correcto. La última que es, y creo que es la más clave y es el resultado de esto, que es negación de empatía. Claro. Se evita reconocer la humanidad y el sufrimiento de las personas del grupo deshumanizado. Se les trata como si sus vidas y experiencias no fueran dignas de compasión o consideración. Ya no son humanos. Ya no lo ven como humanos. Y aquí yo creo que entra un poco la razón de por qué nosotros estamos hablando de esto, y quisiera dejar a Sebastián, que fue el que nos trajo este tema a la mesa, que introduzca un poco la razón de por qué estamos hablando de esta deshumanización. Bueno, resulta y pasa que en días anteriores, antes de yo proponer el tema, estaba navegando por el browser, como siempre suelo hacer, por las redes sociales, por la data, por la media, y me encontré con un video demasiado heavy, bueno, o sea, un video demasiado cruel, crudo, grotesco y un poco complicado en aras de las situaciones, las dificultades y las situaciones complicadas que están pasando ahorita en Estados Unidos con respecto a las leyes de inmigración. Más que todo, lo que vi en el video y lo que me aterró en el video fue la crudeza, primero, de las imágenes, porque eso es lo primero que tú captas del video. Claro. Lo segundo fue como entre la tergiversación y todos los medios de comunicación, una de las razones por las cuales este evento pudo haber sucedido, resulta que el video es un tipo que, esto pasa en Brownsville, Texas, es una zona fronteriza con México, para que la gente más o menos lo entienda, por ende ahí está con mucha afluencia de inmigrantes. El tipo iba, las personas en Brownsville eran casi la mayoría del grupo que estaba en Brownsville, eran venezolanos, estaban enfrente de un refugio para migrantes, precisamente. Estaban sentados como en una acera de una parada de autobús y pasa un tipo en una Range Rover y los levanta a todos, literal, o sea, pasó así ¡fum! Y lo levantó a todos. Bueno, era un grupo, específicamente era un grupo como de 25 Los arrolló. personas. Sí, era un grupo como de 25 personas.
El tipo, o sea, no le faltó ni uno, cogió y, mejor dicho, atracació a todo el mundo, los levantó, terrible. O sea, carnicería terrible. Perdonen si lo describo muy fuerte, pero ¿Cuántos murieron, carnicería. Seba? Murieron 8 y Más quedaron heridos. heridos 10. Dos, de entre esos 10, 2 de gravedad. O sea, Bueno, gravedades menos mal que se que pueden salvaron estar al algunos. borde de de la muerte. Sí. Pero, bro, el tipo ha levantado, todos los que murieron son inmigrantes venezolanos, hombres, todos los 8 que murieron. Si Ok. mi información no está mal, igual la gente nos Ningún puede niño. corregir. No, Qué pero resulta que ellos habían salido de desayunar del refugio de inmigrantes y donde se pone curiosa la vaina es que, pues esto fue, yo lo pude verificar por diferentes medios de información que aplican la misma teoría eh, y la misma hipótesis. bueno. El tipo les estaba gritando cosas racistas al momento A otros del inmigrantes. choque a los inmigrantes que estaban ahí. O sea, el tipo, o sea, lo que hace esto complicado es esa premisa exactamente, porque hay varios factores. Porque, por ejemplo, la señalización de la parada de bus, no existía señalización de parada de autobús. No hay una estación de parada de autobús. La gente, es una parada en autobús donde la gente simplemente se sienta en la acera. Entonces uno dice, bueno, ya por ahí perdiendo. Luego, supuestamente, el tipo se pasó el semáforo en rojo y lo que hace, sí, y lo que hace interesante esto es que varios testigos entrevistados dicen que el tipo estaba gritando cosas xenófobas y estaba gritando cosas, bueno, insultos y cosas a la gente, a los inmigrantes antes de arrollarlos, que fue cuando el tipo, como que el tipo iba con una velocidad normal y el tipo metió un acelerón para matarlos, o sea, es como O de sea que, que, ¿sabes? o sea que para saber si entiendo bien, porque yo había escuchado las noticias, pero ahora estamos comentando un poco más de detalle y me estoy enterando de detalles adicionales y bueno, obviamente van a haber algunos detallitos que escuché que tal vez pudiera compartir. Yo escuché lo que tú me estás diciendo, pero entonces al principio las autoridades estaban diciendo de que no estaba claro si había sido un accidente por descuido, porque estaba bajo las influencias del alcohol y de droga. Y adicionalmente estaban las entrevistas de que unos inmigrantes escucharon cuando él estaba hablando de manera despectiva y estaba denigrando a los inmigrantes. Y lo irónico, y aquí esta es la parte donde yo me pongo un poco sensible en el sentido de que mi empatía se siente, ¿sabes? Me pongo bien sensible porque este hombre es de ascendencia latina. Latina también es latino. Es inmigrante. Entonces, o sea, yo me pongo a pensar, ahí donde yo me tranco, en el sentido de que no entiendo, me gustaría agarrar y entrevistar a este loco, ¿sabes? Así como suceden en las películas, el psicólogo entrevistando al asesino Bro, y preguntarle, oye, ¿por qué? tengo ejemplos muy, muy fidedignos de esas actitudes. Yo le llamo a eso, yo le llamo a eso, Xenofóbicas. sí, pero más que todo son actitudes de hipocresía o, bueno, gente que no. Yo tengo, por ejemplo, personas en mi círculo social que llegaron como inmigrantes, o sea, sin, bueno, lo voy a decir, Exacto. sin Sí, papeleo, no sin hay nada, nada, obviamente, sin claro. nada de nada. Mano, y les dan sus papeles y ahora son como de que, ay, pero están llegando muchos inmigrantes, oh, nos están invadiendo. Y yo como, what the fuck, hijo de puta, sí, pero ¿cómo así? O ¿Cómo sea, llegaste acaso en exacto, o sea, y Alfombra es como Roja? que, exacto, y yo quedo como de que ese tipo de pensamiento es el que uno no logra, es muy difícil de encasillar y es muy difícil de darle explicación, bro, porque es como de que llegan en las mismas condiciones, saben lo difícil que es y no puede existir esa empatía, sino que tiene que ser, no, es que Ahí están está, llegando, nos están ahí invadiendo, o está la sea, what the carencia fuck, ahí weón? está O la sea, carencia de empatía. Ah, En esa parte, cuando ellos pasaron por una situación similar, cuando una persona pasa por una situación similar y no tiene empatía por estas otras personas que están pasando trabajo, y obviamente, cónchale, o sea, hay que ponerse en sus zapatos. cabe aclarar que este tipo ya tenía antecedentes penales también, por robo, por Ajá. asalto, por atroz, o sea, ya era un Y ahí, reincidente exactamente. que refuerza la teoría de que obviamente no es que sea una santa paloma. Eso también es la línea delgada entre un accidente
y algo hecho con intención. Evidentemente, bro, fue como de que una carnicería total, o sea, horrible, ¿no? Y adicionalmente, sin entrar en ningún tipo de detalles políticos de ningún tipo, porque Sí. ese no es nuestro estilo, Ujú. pero ahí es donde tú te das cuenta que cualquier cosa puede ser utilizado como un arma. Sea lo que Hay una, sea, un carro puede ser súper letal. De hecho, la policía dice que él está acusado de usar, o sea, como no sé la Claro, figura judicial exactamente, que es como decir porte ilegal de utilizar armas, el carro como pero un arma utilizar, letal. él estaba portando el carro como un arma, porque utilizó su claro. carro como un arma. Quiero comentar un poquito acá, porque hay una previa a todo esto. Y creo que es importante que la tengamos clara, porque esto sucede justo después que en Florida corren unas leyes Oh, sí. anti-inmigrantes. Oh, sí. Y sucede prácticamente inmediatamente después. Comienzan a montar unas leyes anti-inmigrantes donde hay amenazan al ciudadano común, que inclusive si tú llevas un inmigrante en el carro, podrías correr el riesgo de Tú tener también vas arrestado. 15 años, También estricta, bro. puede llegar a Disculpa que tener te 15 ataje, años de claro. cárcel. Para aclarar, ¿Perdón? disculpa que te ataje, que para aclarar, para que no hayan confusiones, las leyes son contra inmigrantes ilegales, ¿no? Porque, Ilegales. Oh, sí, porque sí. uno puede ser un inmigrante legal, esto es Bien, bien, bien. contra Ilegales. inmigrantes Buenas ilegales, para aclaraciones. que la gente no se deje Inmigrantes confundir. ilegales. Buena Sí, la sí, sí. aclaración. Ajá. Gracias por la aclaratoria. Es contra inmigrantes ilegales. Entonces, cuando comienzan todo este tipo de campañas y la gente, el problema que existe es que cuando, como lo que acaba de suceder, migrante, se hace una comunicación y no se pone el detalle o no se aclara específicamente y no informa realmente a la gente comienza a ver esto como una amenaza. ¿Por qué? Porque entonces viene un político, el que sea, y comienza a hacer una campaña político, lo que acabamos de mencionar hace unos minutos atrás, donde habla que los inmigrantes ilegales están quitando el trabajo, están cometiendo esto, haciendo esto, empieza a generalizar. ¿Me explico? Sí. Hay muchos inmigrantes que están viniendo ilegales o que están viniendo a través de la frontera porque realmente tienen problemas. Están sufriendo vainas muy jodidas en sus países y están buscando la oportunidad de poder encontrar una mejor vida en algún sitio. Un estilo Y de vida. lamentablemente todo el mundo apunta a los Estados Unidos porque es un sitio que Tiene más oportunidades. hasta ahora es uno de los pocos sitios donde te garantizan a ti tus derechos civiles. ¿Entiendes? Porque muchos Claro. otros sitios no te lo dan igual. Te hago una pregunta. O bueno, no, más que una pregunta es como para saber si ustedes están de acuerdo, que la gente está tomando esas, digamos, esas declaraciones o están tomando esas leyes y las están de algún modo transformando en una razón para deshumanizar a estos inmigrantes ilegales. Es por la generalidad. Es un Es por la medio. genera. Es un Agarrando medio. de Es un esta medio. situación que está sucediendo en Florida para sentir resentimiento, ¿no? O sea, es lo que me parece que Claro, está sucediendo. al tú cortarle, le estás cortando todas las posibilidades que ellos tengan para poder llegar a algún sitio. No los pueden montar en un carro, no se pueden montar en un carro, no pueden manejar, no pueden hacer nada. Prácticamente no van a estar Nada, o como sea, homeless, porque lo único que pueden pero hacer es andar caminando por ahí Claro. y si los sí, agarran los llevan a la cárcel. no hay nada, o sea, no pueden, o sea, Y les privaron absolutamente todo. lo más arrecho de todo esto, yo vi en Miami. Y Miami era uno de los sitios donde eran más dados hacia, y la Florida era como más dados hacia la inmigración. Y muchos inmigrantes encontraron en Miami Oportunidad. muchas oportunidades. De por sí, Miami es una ciudad fundada por inmigrantes. Miami está hecha, lo hicieron los cubanos. Claro, ¿Me pero entiendes? Cuando yo creo la primera yo creo migración cubana, luego Kendall está hecho por colombianos, el Doral está hecho por venezolanos, y así para de contar. Winston fue desarrollada por venezolanos. claro. Entonces, Yo creo que el venezolanos, problema, migrantes, aquí, claro, yo creo que el problema aquí, más que que haya algún tipo de rechazo hacia los inmigrantes en general, porque yo pienso que si no fuera por los inmigrantes, prácticamente ningún país existiera, o existiera, pero con una población muy limitada y muy básica. Tiene su población y punto, pero gracias a la inmigración se ha diversificado las culturas, se han compartido costumbres, las comidas han mejorado, las tendencias
Y yo creo que eso enriquece cualquier país en extrema manera. Y Ricardo, la ampliación del punto de vista y de nuevas tendencias que tú puedes traer de donde yo vengo, cómo hago las cosas donde yo vengo, a lo mejor lo hago mejor. O tú lo haces por aquí. Ese compartir de conocimiento, brother, es distinto. Eso no, entonces, claro, llegamos al punto clave. Eso no le da derecho a nadie para deshumanizar a los inmigrantes. El único problema, y aquí es donde entonces yo digo que, o sea, me pongo más objetivo, obviamente, porque yo siento una empatía tremenda por inmigrantes, por los inmigrantes, porque yo soy inmigrante. Yo no tengo en lo absoluto nada en contra de la inmigración, pero lamentablemente, de manera muy objetiva, cualquier país, no importa cuál país sea, el problema es que si un país toma una decisión de implementar una ley, no queda de otra que respetar esa ley. Que esa ley puede ser buena o mala, por supuesto. Eso puede perjudicar familias, niños que le puede llegar a faltar la comida. Eso es terrible. Pero lamentablemente, si una ley se establece, hay que cumplirla. Ahora, el problema es que hayan puesto la ley, obviamente. Sí, pero lo que pasa es que también hay un tema aquí, Ricardo, que ahorita hay un juego político. Claro. Para sacar ventaja de este tipo de situaciones. Entonces, y es bipartidista. Cada uno está jalando para algún lado. Sí. En ese sentido. Entonces, el punto aquí está que lo que no está bien es que, como mencionamos anterior, que estés creando chivos expiatorios para desviar la atención. Ese es el problema. Y para sacar ventaja de esto. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que la soberanía de un país es importante y sus leyes hay que cumplirlas. Ahora, si no lo vas a ir, no lo dejes entrar. Exacto. ¿Cómo vas a dejarla? Crea la negación de la empatía. Abre la frontera, cierra la frontera, abre la frontera, cierra la frontera, abre la frontera, dejan entrar gente y después lo dejan meter, entonces lo dejan aquí adentro. O sea, no lo dejes entrar. Controla las fronteras, controla los puertos para que no pasen y resuelve, pero no lo puedes dejar entrar. Entonces andan en un abre y cierra entre republicanos y demócratas con el tema de la frontera, y ahorita quieren tumbar una ley que montó Trump que evitaba que la gente se pasaran a través de la frontera. Y es un tema muy, muy, muy político, donde básicamente están tomando ventajas. Sí, yo creo que en general, sí, yo creo que el problema ahí, exacto, es muy clave lo que tú dices, porque el problema es que indiferentemente del partido, están tomando la humanidad están jugando con la humanidad de la gente, y ese es el mismo problema que no solamente sucede, que puede llegar a suceder en países como Estados Unidos, sucede en México, sucede en Venezuela, está sucediendo en Colombia, está sucediendo en Canadá, Perú, Chile. Mira, cada vez a mí me asusta que más que haya un juego y una pelea política, porque a mí la política no me interesa, pero a mí me preocupa que cada vez hay menos empatía por el ser humano. Y es lo que hablamos en ese episodio tan bueno sobre la empatía. Por favor, los invito, si no han visto nuestro episodio de empatía, vayan, hagan clic y vayan ahora, pero hasta encima de Ricardo. Sí, yo les hago una pregunta. Pero no, hablando en serio, ¿verdad que la empatía es sumamente importante? Y ahí hablamos bastante bien de eso. Debería haber más. Para abrir el debate, ¿hay deshumanización justificada? Porque, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo como práctico. Un ejemplo Colombian style, lo voy a poner así, Colombian and Venezuelan style. Ya va a soltar la bomba. No, literal agarran a un ladrón que, etcétera, 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 ¿no? Se supone que una persona tiene derecho a su libertad, a toda vaina, y lo encienden a pata y puño, pero fino, o sea, y le dan y, bueno, eso en cierta teoría es exceso abusivo, es deshumanización. Pero como él también hizo deshumanización en cierto aspecto, ¿sería válido o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Existe la deshumanización justificada, sí o no? ¿O qué opinan ustedes? ¿Está difícil el tema? ¿Está difícil el debate? Yo voy primero porque yo creo que no existe deshumanización justificada. Yo sé que a veces
a veces da mucha rabia porque yo sé que hay mucha gente que, por ejemplo, y voy a poner un punto bien sensible, por ejemplo, un violador que viola a una muchacha o una niña, ¿entiendes? O sea, la ira te lleva, tú lo que quieres es matar a ese tipo. Claro. O sea, y el pueblo y toda la gente que lo conoce, Lo quieren linchar. pero en el momento que agarran a una persona que supuestamente es el violador de esa persona, de esa niña, y le agarran a palos y lo matan, y resulta que el tipo no era. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Entonces, ¿Y ha estás pasado? deshumanizando a una persona y le estás quitando el derecho del justo proceso, porque a la realidad es que las leyes, por ejemplo, en los países donde nosotros hemos vivido, Colombia, Venezuela, aquí, tú eres inocente hasta que se demuestre lo Claro. contrario. Lo que pasa es que yo puedo hablar por mi país y ahí sí es demasiado complicado. Yo puedo hablar por Colombia y del 100% de esos casos, el 90% quedan con impunidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo entiendo el proceder ahí sí yo entiendo el proceder de la gente. Pero ves, Y está el típico pensamiento, ¿no? O sea, el como de hecho, que el como hecho de no que le van hagan a hacer eso, nada, como no le van a hacer nada, entonces se Mira, tiene que llevar su pero fíjate coñecera. lo que acabas de dar en el clavo allí. El hecho de que esa persona que cometió un acto ilícito, ¿me entiendes? O un delito, Sí. lo dejen libre, estás deshumanizando al resto de la gente. Claro, porque ¿Entiendes? Porque no le estás garantizando su derecho constitucional a ser defendido por la ley. Sí. Y de sentirse seguro. Y de sentirse protegido. Porque seguro. Claro, es entonces, es una cadena de pequeños detalles que es increíble porque es que acuérdate que la ley de los derechos dice que mis derechos comienzan donde terminan los tuyos y los tuyos comienzan donde terminan los míos. Es una cadenita pequeñita de valores, o sea, de conexiones de valores, donde venga un pedacito de corrupción, ya se rompió un eslabón. Donde venga un poquito de abuso de poder, ya se rompió el eslabón. Donde venga Rico, es una vaina loca. Mira, les voy a dar dos opiniones. Ok. La primera opinión es, según lo que la mayoría de las personas pudieran pensar y hasta uno mismo pudiera llegar a pensar. Y la otra opinión es lo que realmente debería ser, una respuesta más utópica, más fantasiosa, pero basada en principios más fundamentales. Ahora, que lo ideal obviamente es que se hagan valer los derechos de la gente y que si un ladrón hizo algo malo, si un criminal hizo algo grave, hizo algo malo, lo lógico es que sea juzgado bajo todo el peso de la ley. Ahora, lo que la sociedad dictamina, y es lo que a uno mismo le provoca, es que si ese delincuente, ese criminal, queda libre o sale impune desde el crimen que cometió, entonces ese tipo se merece que le den que le den palo, que lo maten, que lo amarren, que lo torturen, o sea, lo que sea. Pero lamentablemente lo que debería ser es muy distinto. Lo que debería ser, y esto ya desde un punto de vista un poco más espiritual, no religioso, pero sí espiritual, es que nadie en el planeta tiene el derecho de juzgar a otro ser humano, excepto, o sea, la ley del karma como tal. Se encarga de la acción y la reacción que va a conllevar, de las reacciones que va a conllevar esa acción que sucedió. Entonces, teóricamente no deberíamos lastimar, no deberíamos matar, tenemos que perdonar. En teoría tenemos que perdonar, tenemos que ponernos en los zapatos de los demás, tenemos que entender. Obviamente la gente pensará, pero ¿cómo me pongo yo en los zapatos de un violador? Bueno, ahí está la parte difícil, ahí está la parte que toma mucho trabajo de autorreflexión y crecimiento personal como para llegar apenas a comenzar a entender a una persona tan maligna y tan fea y tan asquerosa como pudiera ser una persona que comete un acto tan horrible como ese que acabo de mencionar. Entonces, o un simple asesino, nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, pero si ese no tenía el derecho de quitarle la vida a nadie, yo tampoco tengo el derecho de quitarle la vida
a esa persona. Entonces yo pienso que nadie tiene el derecho de deshumanizar a nadie por más grave que haya sido la falta. Sin embargo, tiene que haber leyes. Y para eso están las leyes, y las leyes se tienen que cumplir. Para eso existen las cárceles, para eso existen los jueces, los juzgados, etcétera, etcétera, y la policía. Porque lamentablemente la gente sin miedo hacen lo que les da la gana. Sí, ahora la cuestión es, yo considero, digamos, ese punto también, digamos, respecto a ese punto, yo voy más en parte a las personas que son reincidentes. Yo considero que ya se van ganando ese porcentaje de castigo, ¿me entiendes? Porque las personas que Entiendo, son claro. reincidentes son personas que ya han atravesado la ley, ya han Que atravesado. pareciera que no tuvieran remedio, ¿no? Claro, bro, o sea, porque ya han atravesado la ley, han atravesado todos los procedimientos, el karma, todo lo que tú dices, y aún así vuelven. Esas Exacto. personas, pana, esas personas son las que yo digo, bro, ya no, o sea, ya no merece la pena de verdad perder el tiempo con una persona que tú ya es como de que de verdad que, igual, un ejemplo muy También los fácil sistemas carcelarios no, mira, No son los efectivos. sistemas ahora, que nosotros, antes de que te ibas a hablar, Clever, antes de que yo terminar ya Dale, la dale. idea, lo que está pasando ahorita en El Salvador con Bukele, el sistema de cárceles que está haciendo y cómo los trata la gente, El no, pero ¿por tipo, qué sí. viene la nación de la vaina de derechos humanos a decir, oh, pero se está tratando como animales? Pero el No, tipo es firme en su punto de, no, esta gente, matones, No, pero exacto, esa gente extorsionadores, o es sea, de lo peor de lo potente. peor. Exacto, Claro. lo peor de lo peor. Entonces ahí es donde uno dice, la deshumanización es justificada. Ah, ok, esa es justificada. Si lo queremos A poner, nivel judicial y a nivel claro, social es justificada. claro, ahora lo podemos Claro. poner, digamos que como conclusión lo podemos poner en, para mí es justificada cuando tú eres una persona reincidente y haces un daño a la sociedad en reincidencia. Quiere decir, siempre la misma mierda tú le aportas a la sociedad, siempre mal, siempre daño, o sea, tú ya no, o sea, es como de que de verdad, bro, contigo no hay milagro, no se puede, ¿me entiendes? Es como un debate ahí de que yo digo, en ese punto, yo considero que la deshumanización es un poco favorable en el sentido de tú muchas oportunidades has tenido porque el sistema carcelario te lo ha dado, porque el sistema de justicia del país te las ha ofrecido y tú sigues empeñado en seguir haciendo el mal, bro, ya de verdad no pasa. Oye, pero, Y lo otro es, perdón. de conclusión mía, es que ningún tipo de ideología o ningún tipo de orientación o pensamiento filosófico o ningún tipo de orientación o ideología social o lo que sea es religión, validera o religión o lo que sea, es validera para deshumanizar a nadie. O sea, eso es como una conclusión que quería dar ahí. Eso es lo que yo opino. Clever, no sé qué querías decir tú. Ricardo, dale tú que estás ahí con la palabra en la boca. Sí, sí, rapidito. Lo que estaba pensando es que estoy analizando que en el caso que estaba hablando Sebastián de casos judiciales, de castigos, cárcel, etcétera, realmente no es tanto deshumanización a menos de que deliberadamente se discrimine, se conlleve a la violencia simbólica por lo que esa persona representa, que haya una negación de empatía. Obviamente, si en cualquier cárcel, por más criminal que sea cualquier criminal, ese criminal no se merece que lo deshumanicen. Pero yo pienso que llevarlo a la cárcel no es deshumanización, ahora que lo estoy pensando más en frío. Yo pienso que llevarlo a la cárcel es simplemente una consecuencia de sus actos y es lo que simplemente se buscó, punto y se acabó. Entonces, la deshumanización yo creo que aplica más a lo que estábamos hablando como, como los genocidios que han sucedido, como el holocausto, como muchos tipos de sucesos. Claro, cuando te Lo de meten Bukele sí, lo de Bukele es deshumanización, bro, porque él estaba retirándoles el alimento, por ejemplo. Él estaba estaba privando de alimentos. Y de Eso no se alimento. debe hacer, eso no se debe hacer. Pero yo pienso que tiene que haber una manera en que él no tenga que recurrir. O sea, es un brinquito. Si él diera medio paso hacia atrás, de pronto, o capaz ya corrigió, capaz eso fue inmediatamente para la transición. Ojalá que ahora haya normalizado un poquito el trato. Yo sí creo que hay un sistema, yo sí creo que hay un poquito de deshumanización en el proceso, pero cuando tú te conviertes por tus actos en un ciudadano de segunda clase,
Claro. Tú mismo eres el que te estás convirtiendo en un ciudadano de segunda clase. Sí, Nadie te está deshumanizando. Tú te a menos de que la deshumanizaste. cárcel, a menos de que la cárcel deshumanice a los reos Claro, ¿qué de es lo manera qué es lo que deliberada. debería hacer? Que encuerdo con lo de Clever. Es lo que no debería hacer. Permíteme aquí el tiro. Dale. Cuando una persona comienza en meterse en actos delictivos, él mismo se está deshumanizando porque está cayendo, se está convirtiendo él mismo en un ciudadano de segunda clase. Tal ¿Por cual. qué? Porque cuando tú te conviertes en un delincuente, tú estás abusando de los derechos de los demás y para ti entonces ellos valen menos. Entonces ahí tú te jodiste solo. Entonces, ¿qué haces tú? Tú mismo te deshumanizaste y te meten en cárcel, que supuestamente la cárcel es una vaina para reformarte, para arreglarte. Lo que pasa es que los sistemas son tan peorros que la gente termina siendo peor. No sirve para nada. Clever creo que ha tocado el punto, es uno de los puntos más, me gusta mucho ese análisis porque podríamos incluir entonces que la deshumanización parte desde que, o sea, desde el mismo punto en el que tú deshumanizas a otra persona. Cuando tú deshumanizas a otra persona, te estás deshumanizando a ti mismo en ese aspecto que dice Clever. Entonces, me parece muy, esa conclusión estuvo muy te agarra la ley y te... Y yo quiero decir esto como para ir concluyendo, pues se nos está yendo el tiempo. Quiero decir esto. Los inmigrantes, ya sean ilegales o legales, son individuos y tienen que ser tratados como tal. No deben ser generalizados. No es que los inmigrantes son buenos o los inmigrantes venezolanos son buenos o los inmigrantes colombianos son buenos o los inmigrantes venezolanos son malos. No existe generalización. Cada uno está llevando su camino y están tratando de lograr algo basado en su mejor esfuerzo. Yo lo único que le pido a la gente que nos está escuchando hoy es que si tú estás en cualquier país y tienes un inmigrante al lado, piensa que esa persona está viviendo una de las vainas más arrechas que puede vivir un ser humano, que tener que dejar su país, dejar su hogar y tirársela de cero en otro lado. Darle una mano. Y los estereotipos y las generalizaciones no son buenas, porque cuando tú comienzas a generalizar, lo único que te va a tocar es que te metan en un pote a ti también. Y eventualmente vas a caer. Entonces, no generalicen. Hay gente buena y gente mala. Y yo te digo una cosa. Venezolano malo que tenga que ir a la cárcel, que vaya a la cárcel. Venezolano bueno que venga aquí a ayudar, coño, ayúdenlo. Exacto. ¿Entiendes? Pero no es que no todos los venezolanos son malandros, ni todos los colombianos son malandros, ni que todos los cubanos son malandros, ni nada de esa vaina. Hay muchísima gente buena que ha venido para acá a aportar cosas buenas a este país y a muchos otros países. Y puedo mencionarlo, a Chile, Ecuador, Perú, Argentina. Están llenos de inmigrantes y muchos de ellos están saliendo adelante. Chile, coño. Tengo un poquito por ahí. Lancemos una campaña, hashtag humaniza, en vez de deshumanizar, algo así. Como humaniza, algo así. Mira, humaniza con aquí dándole. Voy a hacer mi closing statement, como dicen. Ay, ya, sí, porque estamos... inglés. Se dice siempre. El closing statement. Mira, es muy simple y lo voy a hacer lo más corto posible. Está de moda ser cruel. Está de moda que te sepa mierda el que tienes al lado. Lo primero que, si me estás escuchando, presta atención. Antes de mirar la astilla que tiene tu vecino en el ojo, mírate el tronco que tienes en tu propio ojo. Entonces, no juzguemos, enfoquémonos, mirémonos en el espejo, observémonos y enfoquémonos en mejorar cada día un poquito más, porque entre más nosotros mejoremos, más va a mejorar nuestro propio entorno. Es importante. Así es. Ricardo, presidente. Así es, Ricardo. Bueno, gente, los quiero mucho. Casi me río con lo del tronco, ¿viste? Casi buena charla. Sí, tuve que apretar, weón. Tuve que apretar, casi, weón. Iba a hacer un chiste, pero dije, coño, está muy serio este chiste. No le puedo reventar. No, cortame la nota. Por eso dije que la risa fue la primera parte. Venía de corazón, brother. Sí, no te lo corté por esa vaina, weón. Gracias. Coño, lo voy a dejar atrás. Qué buen tema el de hoy, muchachos. Sacamos cosas muy interesantes, muy chéveres y muy reflexivas, sobre todo. De verdad, gente, sean empáticos,
de verdad, de corazón, Quiéranse, no personas, jodan, sí, quieran, amen, vengan a este mundo a amar, a dar lo mejor de ustedes y el mundo los va a tratar con la misma alegría Y que una ustedes manera de dar tratan al mejor, mundo. y una de las maneras de dejar lo mejor de ustedes es dándole like a esta vaina y Suscríbanse. siguiéndonos, coño. Denle like, suscríbanse, no se olviden, hagan comentarios, comenten qué les pareció el capítulo, ¿están de acuerdo con lo que decimos? ¿Tienen alguna opinión que decir? Por favor, no se olviden Aquí- de comentarios abajo, estamos súper interesados en escuchar lo que tienen que decir, denle like y los esperamos para la Acá próxima. escuchamos a todos, pueden poner lo que sea con el respeto, obviamente. Y Síganos en todas las redes, los queremos mucho. bye. Chao. Chao.